Es muy bueno estar reunidos, gloria a Dios. Y es muy bueno alabarle, gloria a Dios. Alabar a nuestro Dios, levantando nuestra voz. Ministerio de Gracia y Reconciliación, un baluarte de fe, esperanza y verdad para un mundo en crisis y confusión religiosa. Administrando los misterios ocultos de Dios, reservados para nuestra gloria, en la edificación de los santos, escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Un ministerio dado para reconciliar al hombre con Dios, para que se conozca en la posición de ángel, elegido para ser semejantes a Cristo, santo y perfecto para siempre por gracia, habiendo recibido de Dios la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, presentamos su programa Reconciliación. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que un placer, mis amigos, volver a estar con ustedes en esta ocasión, con este su programa de gracia y de reconciliación. En verdad que me gozo poder estar en sus hogares compartiéndoles una palabra que para mí ha sido de tanta bendición y para todos aquellos que la han conocido y la han asimilado sobre sus vidas. Yo espero que usted, al escuchar esta palabra, de igual manera reciba la bendición que nosotros hemos recibido. Nuestro propósito, educar su espíritu en el conocimiento del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo los declaro lo que son en Cristo, la iglesia que Él compró con su propia sangre, los redimidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo, los bendecidos en Cristo Jesús para siempre, la iglesia que Él hizo perfecta, con una sola ofrenda para siempre. Aquellos que han sido hechos libres del poder del pecado, libres de la ley, libres del diablo y de los demonios. Es la amada de Jesucristo. Esos son ustedes en Cristo el Señor. Por eso es que disfrutamos esta paz, esta vida y el periodo de la gracia, que es la gloria de Jesucristo sobre la tierra, manifestada a través de nuestras vidas. Esta tarde yo quiero compartirles a ustedes una palabra que será de grande bendición para su vida. Vamos a hablar un poco sobre lo que son las debilidades. En el libro de los Hebreos, el capítulo 12, tenga su Biblia allí, tome nota de estas cosas, que de seguro van a ser de grande ayuda en el conocimiento de las verdades de Dios para su vida. Dice el verso 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Surge una pregunta. El cristianismo quiere vivir una vida recta, pura y limpia delante de Dios. Y no quisiera tener cojeras, debilidades o flaquezas. Pero la Biblia hace énfasis, dice que es necesario entender que cuando una persona tiene debilidades y tiene flaquezas, se debe soportar en el camino. Hacerle un camino recto, amplio, de tal manera que el cojo no se salga, sino que sea sanado mientras va caminando. Esta es una de las experiencias en lo que es el Evangelio del Reino o los principios del Reino de Dios para vivir una vida en este mundo de éxito, de victoria, de paz y de esperanza. Por supuesto que ninguno de nosotros queremos que se nos identifiquen o se nos evidencien las debilidades y las flaquezas, porque no sabemos bregar con ellas. El cristianismo casi no sabe bregar con ellas. Le exigen al cristiano caminar en rectitud y desea caminar, pero el día que se le manifiestan sus debilidades se culpa, se condena. Muchos dejan de asistir a la iglesia y otros son culpados, condenados y puestos en disciplina en el sistema religioso. No es esa la forma bíblica que Dios demanda. Tenemos que entender muchas cosas en nosotros. Tenemos que hacerle al cristiano un camino amplio, un camino
de tal manera que el cojo pueda caminar con la esperanza de que mientras va caminando en su cojera sea sanado por el Señor. Esta es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. ¿Por qué los cristianos tienen debilidades y tienen flaquezas? Esta es una de las cosas que muchos no se han preguntado. Pero es que la Biblia es muy clara en 1 de Pedro capítulo 3, verso 21. Dice la Escritura que Dios nos salvó. Si nos salvó, estamos salvos para siempre, porque Dios no nos salvó temporariamente. Dios nos dio vida eterna, nos pasó de muerte a vida en Jesucristo. Y Él garantizó que si creíamos en Él, teníamos la vida eterna. Por lo tanto, entonces, si Él nos salvó, estamos salvos para siempre. Pero luego añade la Escritura y dice, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, las debilidades. Las inmundicias de la carne son las concupiscencias, las debilidades y las flaquezas. Dios nos salvó sin quitar las debilidades. Eso indica que la salvación no tiene condición, no está condicionada a si usted es fuerte. La salvación es un regalo de Dios por gracia, que no dependió de nosotros. Dios no nos exigió, ni nos dio mandamiento de que dejáramos de ser débiles y flacos, de que dejáramos las concupiscencias para poder ser salvos. Él nos salvó teniendo las debilidades y teniendo las flaquezas. Escrito está, 1 de Pedro 3:21, nos salvó, no quitando las inmundicias de la carne, quedaron ahí. Romanos 8:2 dice con toda claridad que Dios condenó el pecado en la carne, no lo quitó, lo dejó ahí. Usted tiene que saber eso. Usted está salvo, pero eres débil. Usted está salvo, pero tiene flaquezas, tiene debilidades en su vida. ¿Cómo puedo identificar esas debilidades? El apóstol Pablo les puso nombre. Allá en el libro de los Gálatas, el capítulo 5, el verso 19 en adelante, dice que las debilidades son muchas, pero hace manifiesta algunas, como son el adulterio, la fornicación, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías y muchas cosas más. Esas son debilidades de nuestra carne. Dios no las quitó, pero nos salvó teniéndolas aún en nuestra vida. Eso tiene usted que saberlo, que no es el abandonarla lo que nos garantiza la salvación, sino que la salvación está garantizada por encima de nuestras debilidades. Eso no indica, ni Dios está diciendo, que tenemos que seguir siendo personas que caminamos en las debilidades. No, pero aún teniéndolas estamos salvos. Es decir, las debilidades y las flaquezas en nuestra vida no anulan la promesa de Jesucristo ni lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero sí hay algo que nosotros tenemos que entender. Hay algunos que han dominado un poco más las flaquezas que otros. Algunos hasta se llenan de orgullo por ello y se creen superiores a otros hermanos que son débiles. El apóstol Pablo dice a los cristianos, el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque hay débiles, en la iglesia está compuesta de débiles. Dios no vino a buscar a los fuertes, Dios vino a buscar a los débiles. Eso es lo que dice la palabra en 1 de Corintios capítulo 10, el verso 12. Si usted está firme, mire que no caiga. Pero en 1 de Corintios capítulo 1, versos 27 al 29, nos damos cuenta que Él dice que escogió a lo débil del mundo, a lo necio del mundo, a lo vil del mundo, a lo que no era en el mundo. Eso fue lo que Él escogió. ¿Por qué somos débiles? Porque Él escogió a los débiles. ¿Por qué tú eres débil? Porque Dios te escogió siendo débil. Porque las debilidades es lo que garantiza o que lo que nos da la opción, la capacidad de ser elegidos de Dios. Si fuéramos fuertes, no seríamos elegidos. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos. Si usted no fuera débil, no necesitaba de Cristo. Pero por cuanto tú eres débil, por cuanto tú eres flaco, por cuanto tienes concupiscencias en tu vida, que no puedes gobernar, que no puedes vencer, que no las puedes sacar de su vida, es que necesita la gracia de Dios en tu vida. Pero tienes que saber bregar con las debilidades. Están allí, pero no justificamos caminar en las debilidades. Están ahí para que nosotros aprendamos a depender de Dios, vivir en el Espíritu, gobernando las debilidades y las flaquezas. Ahora, cuando una debilidad se hace manifiesta,
está allí para no condenarnos, para no culparnos, para no andar en conciencia de culpabilidad, porque Él nos escogió débiles, Él nos escogió siendo flacos, Él nos escogió teniendo las concupiscencias. Eso lo sabía Dios. A Dios no le sorprende que usted un día falle. Dios nunca va a decir, yo esperaba más de ti, yo esperaba que tú te comportaras mejor, mire lo que yo hice por ti, ¿por qué te comportas así? No, Dios no te va a culpar de esa manera. ¿Por qué no lo hace? Porque Él te escogió siendo débil. Él sabía que tú eres débil. Él sabía que tú eres flaco. Él conoce el interior de tu ser. Él sabe lo que tú estás haciendo. Él sabe tus debilidades en que has caído. Pero Él no te está culpando ni te está juzgando. ¿Por qué Dios entonces te soporta? Porque Dios espera que mientras tú caminas en el camino del Señor, lo cojo, sea sanado. Que usted se vaya sanando. Eso es precisamente el propósito de Dios, llevarnos de ceros al 100%, de débiles a ser fuertes. Pero entre tanto que llegue ese momento, muchas debilidades se hacen manifiestas y tenemos que aprender a no decir sencillamente, no sirvo para esto, no puedo seguir a Dios, no puedo seguir a Dios. No, usted debe seguir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te escogió para que siendo débil vayas caminando y poco a poco vayas venciendo tus debilidades y a la postre seas sanado. Pero necesitas una congregación, una iglesia, un apostolado, una enseñanza, una doctrina que te entienda, que te conozca, que te ayude en tus cojeras, en tus debilidades, en tus flaquezas, hasta que tú seas sanado. Necesitas eso. La ley, el sistema religioso no te puede ayudar. Te condena, te culpa, te maltrata, te juzga. Pero la gracia de Dios pasa por alto, no toma en cuenta, porque Dios lo que derrama sobre ti es amor, esperando que el amor te inspire, te anime a caminar con el Señor, y entre tanto que caminas con Él, vas siendo sanado poco a poco. Por causa de las debilidades es que muchos piensan mal. El apóstol Pablo dijo, 2 Corintios capítulo 12, que las debilidades estaban en él, para que no se exaltase sobremanera, para que no entrara en soberbia y orgullo. Así que en cierta medida las debilidades están en el cuerpo, están en el cristiano, están en nosotros, en nuestra carne. Pablo dijo, yo sé que en mi carne no mora el bien, la ley del pecado está ahí. Ahora, ¿por qué Dios la dejó? Dios la dejó para que no me exaltase sobremanera. Mira, con toda la revelación que Dios me ha dado, con todo el conocimiento que Dios me ha dado, con todo lo que Dios ha hecho en mi vida para que a través de mí otros conozcan esta verdad, siempre yo sé que soy débil y que en mí hay debilidades y que en mí hay flaquezas. Entonces, eso no me permite llenarme de soberbia, llenarme de orgullo, llenarme de jactancia. A mí no me permiten las debilidades exaltarme con títulos de ninguna índole, con estudio de ninguna índole, con conocimiento de ninguna índole, porque aquí el que se lleva la honra, la gloria y la alabanza es Jesucristo. Yo tengo que velar por las debilidades que están en mí, que no se manifiesten. Ese es el propósito. Y la gracia de Dios vino para que esas debilidades no se manifiesten. Pero si un día se manifiesta una, tengo que saber bregar con ella, porque Dios no me condena, yo no debo condenarme. Y cuando yo vea que tú las cometes, no debo condenarte, debo de animarte a caminar en el camino de la verdad, porque eso fue lo que Dios hizo conmigo, eso es lo que ha hecho con otros, y eso es lo que Dios hace contigo. Romanos 8:3 dice que las debilidades están en tu carne, fueron condenadas allí. Y por causa de esas debilidades es que muchas veces hacemos lo que no queremos. ¿No quiere usted amar a su esposa, amar a sus hijos, vivir en rectitud, ser fiel a Dios? Claro que sí. Pero las debilidades que están en ti son las que se levantan y se oponen. Y muchas veces le hacen traspiés. Y a veces se siente que cae. Pero tienes que saber bregar con las debilidades que hay en tu vida. Si usted no sabe bregar con las debilidades, usted va a expresar lo que expresó en un principio el apóstol Pablo antes que conociera la gracia de Dios, la verdad de Dios. Él dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No serás tú una persona que por causa de tus debilidades, al ver que has maltratado a tu familia, que has destruido tu propia vida, que estás haciendo mal, que quieres hacer lo bueno pero que no puedes,
que te engañas a ti mismo, que te esfuerzas y te sacrificas. ¿No ha llegado un momento cuando la religión misma que has vivido con todas sus penitencias, sus sacrificios, cuando todo le ha fracasado en la vida, que a lo mejor se ha hecho un religioso fanático y con todo y eso usted sigue siendo una persona de ira, de soberbia, fanática, exclusiva, que excluye a la gente, que usted se siente aislado por tu misma santidad que aparentemente trata de vivir? Se torna antisocial y eso no es lo que tú quieres amar y ser sociable con las personas, pero la religión te ha hecho insociable. Entonces tú estás bregando con un mal que está dentro de tu vida, con una concupiscencia. ¿No serás tú esa persona? Y a lo mejor dice, miserable de mí, mientras más busco a Dios, más problemas me consigo. Mientras más trato de agradar a Dios, más dificultades veo en mi vida. Algunos que no tienen conocimiento de la gracia de Dios y que han sido contaminados de una religión falsa, dice, mientras más busco a Dios, más el diablo me persigue, más los demonios están encima de mí. Pero no es ningún diablo, no es ningún demonio. Santiago mismo lo dijo. ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? No es de las concupiscencias que están dentro de vosotros. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado ni del diablo ni de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni el cristiano puede ser tentado por el mal. ¿Por qué? Porque Dios está en él. Pero es las concupiscencias que están dentro las que lo invaden y las que tratan de manifestarse y arruinarle su propia vida. Usted tiene que saber bregar con ellas mientras está en este mundo para reinar en vida. Porque por causa de las debilidades es que a veces confesamos mal, hablamos mal, actuamos mal, conjeturamos mal. Y es porque esos males, esas flaquezas, Pablo les puso un nombre, iniquidad. Él le dijo a Timoteo de una manera clara, el que invoca el nombre del Señor, apártese de iniquidad. O sea, apártese de la concupiscencia para servirle a Dios. ¿Qué le está diciendo? No use las concupiscencias para servirle a Dios. No sé, tú eres una persona que por tus debilidades, por tus flaquezas, te sientes miserable. Entonces no use la miserableza para ir a Dios. Señor, ten misericordia de este miserable pecador. No use la iniquidad. Déjela allí. No la identifique, no la exalte, no la honre. Usted preséntese a Dios como un hijo de Dios, redimido por su sangre, salvo para siempre, perfecto en Cristo, sentado juntamente con Él, lavado por su sangre. Usted preséntese como hijo de Dios, perfecto en Cristo Jesús. No se identifique con las debilidades, identifíquese con Cristo en la perfección que Él nos ha dado. Y así cuando se presente a Dios, cuando hable a los cristianos, cuando hable a otra persona, cuando hable a su familia, no hable en sus debilidades. Preséntese en la perfección de Cristo, aunque las debilidades están en ti, aunque tú sabes que están en ti y la gente sabe que están en ti. Yo soy muy claro en decirle a la iglesia, yo soy débil. Yo tengo flaquezas, las mismas que tú tienes las tengo yo. Los mismos malos pensamientos que se te pasan a ti me pasan a mí. Pero yo tengo un privilegio, aprendí a manejarlos por la gracia de Jesucristo. Y hoy vivo una vida feliz, llena de paz. Las concupiscencias no me dominan, aprendí a sujetarlas. Pero no por formas religiosas, sino por el conocimiento eterno de la palabra de gracia y de verdad. Por causa de las debilidades es que las personas juzgan según la carne. Jesús lo dijo en el libro de Juan capítulo 8, dijo, ustedes juzgan según la carne. ¿Por qué? Porque